a un paso de prisión. Bueno, la semana que viene puede ser clave, Laura, porque estuvimos hablando y recibimos el dato, la información y los antecedentes de lo que pasó la semana pasada. La semana pasada arrancaba con el show de las prisiones preventivas, las prisiones domiciliarias. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó la semana? Todos adentro. Algo cambió, algo pasó. Humor social, tribunales, jueces se pusieron de acuerdo. Una apostilla. En la salada también, que lo vamos a tratar, el tema, también están todos adentro. Bueno, tenés una excepción. Logró la prisión domiciliaria un familiar de Jorge Castillo, la suegra, por lo que tengo entendido. Después lo vamos a chequear. Vamos a tener el abogado, de Jorge Castillo. Bien, pero volvemos a la ruta del dinero acá. ¿Por qué la semana que viene es clave? Porque va a definir el tribunal que lo había condenado a Lázaro Báez si va o no nuevamente a la prisión. Hasta ahora el presidente del tribunal, el doctor Costabel, estaría de acuerdo, la información que tenemos, de que Lázaro Báez regrese a prisión porque, al contrario de lo que cree el abogado, el defensor de Lázaro Báez, Juan Villanueva, no cumplió la sentencia de 10 años en la ruta del dinero K. ¿Cuánto estuvo preso Báez? Bueno, estuvo preso desde mediados del 2016 antes de las PASO del 2019, o sea, 3 años y algunos meses. ¿Cuánto es la sentencia? 10 años, pero además tiene 2 condenas y las condenas no es que una tapa a la otra. Por lo tanto, la semana que viene es clave. ¿Qué es lo que me dicen a mí? A ver. Llamé a las cárceles. ¿Se están preparando para alguna detención? Recordemos, Lázaro Báez está en el Calafate viviendo muy cómodamente con una tobillera trucha y su novia, ¿no? Entiendo esto. La novia no, la novia va y viene, la novia es de la zona de la tercera sección electoral. Sí. Es una militante política. Diego Recalde se está riendo. Bueno, la visita higiénica sin control se llama eso, ¿no? Que no todos los presos tienen acceso a eso, No, solamente obvio. los VIP. La ironía es que está en una de las casas que se afanó. Que eso no lo puedo entender, pero bueno, la justicia argentina, ¿no? Va a pasar lo mismo con Cristina. Sería lindo que los encerraran juntos, a él y a ella, para que él empiece a hablar más. Estás imaginando una película. Me encantaría más. Hasta propongo el traslado del féretro de Néstor al lugar donde está enterrada Cristina para que él también quede adentro. Yo estuve estuve en la bóveda de Néstor. ¿Vos estuviste, Gasulla, en el mausoleo? Que creo que te escuché decir algo así como que la distancia al mausoleo, que tiene 600 metros cuadrados, es napoleónico. El mausoleo de Néstor Kirchner, que la distancia era con respecto a las tumbas que estaban al lado, algo así te escuché decir. Sí, claro. En realidad, si vos haces la cuenta del tamaño que tiene el mausoleo respecto a las tumbitas que están al lado, es más o menos proporcional a lo que ella cobra hoy como jubilada y lo que cobra un jubilado mínimo, que está enterrado en la tumbita al lado. Es hermoso. En el más allá te explican también la diferencia social y lo que se han afanado. Bueno, esperemos que no, porque el mausoleo está acá en ese momento. No, yo lo que espero es que no haya más allá, no se merece seguir vivo, Néstor. Bueno, Gasu. Bueno, lo que les contaba, Lázaro Báez podría regresar la semana que viene a prisión. ¿Y por qué es fundamental lo que te voy a decir? Porque había un pedido de 5 tobilleras electrónicas, estaban pedidas al servicio penitenciario. ¿Qué pasó? Esas tobilleras no se terminaron utilizando. Las 5 personas de la ruta del dinero acá fueron trasladadas el jueves, ayer, desde una alcaldía hacia Marcos Paz. Ahí podría estar alojado la semana que viene y será noticia, o no, porque el tribunal tiene 3 jueces. Yo te estoy diciendo que uno va a votar a favor de que Lázaro regrese a prisión. Faltan los otros 2 votos. Si hay otro voto más, Lázaro regresa a prisión. Y esto va a ser un antecedente y una pésima noticia para lo que pase con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Tobilleras qué pasó? Las tobilleras no se usaron. ¿Y qué va a pasar además en Marcos Paz? Se está condicionando por si llega a ver esta noticia que te estoy diciendo y que haya un preso distinto presente la semana que viene. Muy bien, bueno, hablamos de la justicia y uno que está extorsionando a la justicia, para mí es gravísimo lo que dijo, es Juan Grabois. Mira, escúchalo. Declaro unilateralmente el estado de alerta y movilización por rumores que hay en Comodoro Pi de que la quieren detener a Cristina. O sea, esto no es una boludez, no es una exageración, esto es algo que está pasando más allá de cualquier circunstancia coyuntural. El campo nacional y popular, el peronismo, los humanistas de la Argentina, los progresistas, o como se lo quiera llamar, a ese conglomerado de los que estamos en contra de Milei,
tenemos que estar muy atentos y salir rápidamente en la defensa de la compañía si se llegan a atrever a hacer una cosa de este tipo después de que anuncie la candidatura, ¿no? Siempre son tiempistas la mafia judicial para proscribir y para atacar a nuestro movimiento. Vamos a debatir esto que para mí es muy grave, pero lo grave y lo urgente, tenemos información de último momento. Vamos. La muerte de Tiago, hay un tuit de Axel Kicillof y Patricia Bullrich primero, la ministra de Seguridad, que ha tuiteado. ¿Me ayudás, Gasu, con esto? Bueno, se está expresando la política. La ministra de Seguridad, Tiago murió. Es una noticia triste y dolorosa. Los delincuentes son los únicos responsables de esta tragedia, dice Bullrich. Si no hubieran salido a robar, hoy no habría ninguna familia destruida. Tienen que pagar con prisión perpetua. Y Axel Kicillof escribió un poquito. Él escribe como Cristina Kirchner, ¿no? Escribe... Lamentamos profundamente el fallecimiento de Tiago, una tragedia irreparable que nos llena de dolor, dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Acompañamos con mucho respeto a su familia y esperamos que la justicia esclarezca rápidamente los hechos, determine responsabilidades y aplique las sanciones que correspondan. Desde la provincia seguimos haciéndonos cargo de lo que nos toca, aumentar la inversión, la presencia del Estado y el compromiso cotidiano para que nuestra gente pueda vivir en paz, sin miedo y sin violencia. Falta mucho, al mismo tiempo seguiremos implementando acciones y políticas que protejan un tejido social profundamente golpeado. No hay magia, ni frases marketineras que resuelvan problemas tan complejos y profundos. Solo queda trabajar con seriedad para llevar protección, oportunidades e integración a una sociedad cada vez más fracturada. Bien, claro, olvidó decir que los últimos 20 años gobernaron ellos, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires. Lilia. Me parece enfermo lo que acaba de escribir Kicillof. Ya dio a entender... Ojo, es la primera vez que yo recuerde que hay una tragedia en la provincia de Buenos Aires y que él da la cara, ¿no? No, escribió un tuit y además desbloqueó un montón de gente, porque antes no nos dejaba contestarle, nos tenía todos bloqueados. Se ve que su CM le recomendó que interactúe con la gente porque quedaba como un cobarde, que es lo que es. Y de hecho, con este tuit, lo que nos está dejando entrever, él es que considera que la policía es violenta y que le van a poner sanciones al policía, es lo que están buscando. O sea, él está hablando con su electorado, con el que le es funcional, con los delincuentes del kirchnerismo, porque es su electorado ese. ¿Crees que su electorado habla con su electorado? Yo es la primera vez que lo veo intervenir, de algún modo, bueno, no sé si dio la cara, escribió en X, siempre desaparece, ¿no? Sí habló cuando hubo muertes por que no quedaba claro el accionar de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Siempre contra la policía lo hace enojar a Kicillof. Él le encanta buscarle la culpa al que no la tiene. Está claro, lo que dijo la ministra es la verdad. Hay delincuentes que pusieron en riesgo la vida de otras personas, un policía reaccionó porque es lo que tiene que hacer y están evaluando si el policía tiene la culpa o no. Rápidamente tenemos que saber que los que tienen la culpa son los delincuentes, no el policía. No habla en el tuit de la policía, ¿no? No habla del accionar. Habló de sanciones, no habló de presión. Un estado casi presente o ausente, según como lo veas. Hay un palo en el tuit, obviamente, a las políticas de Javier Milei. Laura, si me permitís, yo creo que acá tienen que trabajar los tres niveles del Estado. Sinceramente, dejar la ideología de lado y tiene que trabajar la nación, la provincia, en este caso de Buenos Aires, y los municipios. Olvidémonos de las ideologías, de los partidos y de todo. Mira, te voy a decir, la ministra Bullrich lanzó un programa que es el 90-10, ella es de un partido, yo soy de otro. El primero que pidió adherir a ese programa es el distrito nuestro, Esteban Echeverría. A mí no me importa la ideología de ella, la mía me importa mis vecinos de Esteban Echeverría, los bonaerenses. Es un tema demasiado grave para politizarlo y meterle ideología en el medio. Muy bien, bueno, pasaron muchas cosas, están pasando muchas cosas a nivel judicial, político. En un punto se une la política con la farándula, también con el peronismo, Diego Recalde, un tema que te encanta. Sí, claro. Que por eso estás acá. Y es la Argentina de lo trucho. O la Argentina trucha. A ver, contanos un poquito, Maru Leone, qué pasó. Hablanos de los protagonistas. Ahí la tenemos a Jessica Sirio, ex mujer de Martín Insaurral, del señor del yate. Imágenes ahí del casamiento con Pichirilo.
¿Por qué noticia? Bueno, Pichirilo está preso. Contanos un poco, Maru. Buenas noches, Lau. Bueno, esta semana se confirmó el procesamiento de Elías Pichirilo. Recordemos que él está preso en el penal de Seiza desde el 20 de marzo de este año por un hecho que ocurrió el 17 de enero. Se acordarán que detuvieron a una pareja en el Palacio Duo, que era justamente Auque y su mujer. En teoría era un procedimiento policial porque habían dicho que habían visto una situación violenta en una pareja, pero finalmente la jueza que tomó esa denuncia y estuvieron detenidos, esta pareja estuvo detenida. Recordemos a ver el escenario, ¿no? El Palacio Duo es uno de los restaurantes más VIP de la ciudad de Buenos Aires, que se esté dando esta situación policial de thriller, ¿no? Exactamente, bueno, y básicamente lo que se determinó por la justicia es que Elías Pichirilo había estado involucrado en este acto de coacción de privación ilegítima de la libertad de esta pareja, porque el motivo era una deuda de $6 millones que no le había pagado a Auque. Ahí estamos viendo la mansión de Jessica Sirio. Ah, mira. Bueno, hubo varias una novedades. Casita chiquita, mira. Una tranquila casa, sí. Tranqui. Este es el lote número 31, que hoy en día está inhibido. En el mes de mayo, a principios de mayo, hubo varias movidas respecto a Jessica Sirio y también respecto a Pichirilo. ¿Por qué? Porque cuando estalla esta polémica, Pichirilo empieza a deshacerse de sus propiedades. Ajá. ¿Para qué? Para que la justicia no se la saque de sus manos. Tenía una propiedad en el barrio Las Talas, que esa propiedad la llegó a vender justo un mes antes de su detención, en el mes de Maru, febrero. te hago un puntito acá. No porque estaba pensando en Lázaro Báez, que era un cajero ignoto de un banco de Santa Cruz, y Pichirilo era telefonista o algo así. Estaba en un call center y después logró tener una inmobiliaria, una franquicia inmobiliaria. De todas maneras, desde el comienzo de la relación con Jessica Sirio, el ojo estaba puesto en este hombre porque no se sabía cómo había hecho tanto dinero y en tan poco tiempo. Recordemos también que cuando se conoció la pareja de Jessica, había hecho también una fiesta de 15 millonaria para su hija. Él tiene una hija de 16 años hoy, de una pareja anterior, y nadie sabía de dónde habían salido los ingresos. Bueno, también esto que te decía, la inhibición de las propiedades. La de febrero se la logró sacar de encima porque se la vendió, pero me dicen que se la vendió a un conocido, porque en este momento está viviendo la madre de Jessica Sirio en Las Talas. Ahí. A ver, veamos un poquito la resolución judicial, ¿no? Sí. Del procesamiento de Pichirilo. Bueno, ahí vemos que se encuentra, no llego a leer bien, pero a ver, acerquemos se encuentra un poquito. Suficientemente probado con el alcance de esta etapa a partir de las cámaras de monitoreo y los GPS de los radios de los agentes que la detención del vehículo de Auque y Aquino por parte de los efectivos policiales no obedeció a la observación casual de una situación de violencia dentro del vehículo. Esto coincide, Lau, con una declaración del lobo arrepentido de Smith, que es uno de los policías involucrados, que en la declaración contó que Pichirilo lo había contratado para hacer esta maniobra con tal de zafar de este pago de los 6 millones. Bueno, seguimos. De acuerdo al auto de mérito apelado, la sospecha de que fue Pichirilo quien dejó la droga y el arma que la policía luego secuestró se sustenta en una serie de indicios previos y concomitantes. El teléfono de Pichirilo registró eventos de tráfico de datos entre las 23:58, cuando la cena estaba finalizando, y las 0:22, cuando se produjo la detención. Claro. Lilia. Bueno, te explico el porqué. Sí. Ellos, en realidad, la situación fue que Pichirilo con Auque salieron a cenar. Auque lo pasa a buscar por Puerto Madero y él se van al Palacio Duo. Cuando llega al Palacio Duo, lo que dice es que Jessica Sirio estaba en su casa, en el yacht, y que se sentía mal y que se tenía que volver. En esa situación, en el auto, lo que creen por parte de Auque y la que cree hoy en día la justicia es que fue él quien implantó la cocaína, ese kilo de cocaína y el arma por el que también está imputado. Había un arma de fuego, un arma de guerra, Pichirilo. Exactamente. Él se retira de esa situación e inmediatamente se da el operativo policial en donde caen detenidos Auque y su pareja. Pero la justicia lo que logró comprobar y lo que determinó también Smith en su declaración es que después de este hecho policial, cuando Auque cae detenido, Smith
fue a la casa de Pichirilo. O sea, se estuvieron reuniendo después de todo este operativo. Se juntaron, sí. Para pagar el servicio, lo cual demuestra de que estamos todos en peligro, porque incluso en la ciudad de Buenos Aires, si vos tenés plata, le pagás un policía y te plantan droga, te plantan un arma y te arman una causa judicial. Bueno, la Argentina mafiosa y la Argentina trucha. Lilia. Mira, la verdad es que no sigo el caso. Es gente que me genera repulsión directamente porque, como diputada, yo estoy en contacto con una realidad difícil del país. Y ver que esta gente, que claramente son toda la misma bosta, porque dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Y después tengo que escuchar que están preocupados porque el presidente dijo, bueno, vamos a dejar que los ciudadanos que ahorraron dólares blanqueen porque se los escondieron del Estado ladrón. ¿Y estos cómo hacían con Arca para hacer todas esas movidas de millones de dólares? No lo entiendo. Tenía un hermano bien posicionado en el gobierno de Alberto Fernández. Ahora entiendo, claro, gracias, Luis. Claro. Ahora, Fernando Grey, intendente Esteban Echeverría, peronista, ¿es parte del peronismo esto? No, a ver, yo de esto mucho no quiero opinar porque la verdad que estoy distanciado de Insaurralde hace muchos años, es público, notorio por otras cuestiones. Somos dos distritos vecinos con dos visiones totalmente distintas. Nosotros en Esteban Echeverría no permitimos ferias, no hay ferias, por ejemplo, veía el tema de la feria, la salada. No, pero digo que... la salada. Sí, claro, por la salada. Y otra serie de cosas, tampoco permitimos el juego, no hay casinos, bingos ni salas de juego, con lo cual tenemos otra visión. Y yo creo que estas cosas ni siquiera merecen un comentario, la verdad que sí. Yo creo que sí, porque realmente creo que es un tema, bueno, un poco lo que acaba de decir Gasulla, ¿no? Cualquiera, todo el mundo está en peligro, la Argentina mafiosa, la Argentina trucha, y creo que también por eso gana Milei, ¿no? Digo, por hartos de esta casta enriquecida y bueno, y de la matriz mafiosa de la Argentina. Que se te ríen en la cara. ¿Querías opinar? Sí, me parece atinado destacar, cuando hablamos siempre de la justicia, creo que es un error englobar a todos de la misma manera. Hay que decir que esta causa llegó a un avance por una investigación de excelente nivel, compleja, del fiscal Picardi de Comodoropí, tantas veces denostado Comodoropí. Digo, no todos son lo mismo, no todos tienen la misma responsabilidad. Acá, ¿qué es lo que desveló un poco en la investigación? Que el motivo que daba para frenar ese auto era una pelea de violencia de género, una discusión de género. Los fiscales, a través de las declaraciones, dijeron, ¿cómo puede ser eso si tenían los vidrios polarizados ese vehículo? Y eso demostró a través de una pericia de gendarmería el alcance de las manos, cómo podía haber sido escondida la droga y el arma de fuego. Entonces, si no habríamos tenido una investigación correcta, esto en cualquier otra jurisdicción o mismo acá, podría haber pasado y la persona que hoy en día es querellante y el que se armó esta situación está preso, nunca se habría salido a la luz. Entonces creo que también tenemos que destacar, porque si no es poner todos en un lugar que no corresponde. Yo creo que Argentina sí va en un cambio. En este momento se implementó el sistema acusatorio en 12 jurisdicciones, el Código Penal y el Código Procesal Penal unificado, el Código Penal, ya está para ser de alguna manera sancionado. Fueron enviados la ley de baja de edad de imputabilidad. Hay un montón de proyectos que están en camino. Entonces yo soy de los que digo, démosle la justa medida al que le corresponda a cada uno. No son todos lo mismo, no todos tienen la misma responsabilidad. No está bueno meter a todo el mundo en la misma bolsa, ¿no? Eso pasa con todos los, igual con todos los gremios. Es increíble que con el manejo económico que tuvo Pichirilo está preso por esta causa y no por todo lo Tremendo. otro. O sea, lo investigaron por esto porque dejó todos los dedos pegados. Pero en lo otro estaba haciendo la guita que nadie entiende cómo la hizo. Bueno, recién lo contaba la colega. ¿Sabés que me decían que había habido otro intento de hacer caer a la pareja? Esto me lo confirma Pousa, que es el abogado. Hubo un intento de hacerlo en el mes de enero, a principios de mes, no se logró. Hubo una reunión en una cafetería muy importante, y después todo lo demás, ¿no? Videos audios de extorsión y demás. Pero esto que vos decís del manejo del dinero, apenas se conocieron, se fueron a un yate, el yate Ball, que salía 900... Son afectos a los yates, ¿no? Claro. Me acuerdo de Insaurralde y Sofía Clerici. 900.000 euros la semana salía, tenían un helipuerto, tenían un nivel de vida polémico. Bueno, esta es la razón. Diego, ¿querés decir algo? No, me pareció interesante no meter a todos en la misma bolsa de gatos en función de lo que estamos hablando. Me impresionó ver ese departamento, mejor dicho, ese gran caserón por dentro.
con ahí las piedritas absorsoras Bueno, en el ahí baño. también hay distancia, ¿no? Hablando de... Vi las piedras absorsor en el baño, así que claramente ahí Tengo está un viviendo dato la de mamá eso. de Jessica. Está inhibida la casa a esa hora. Sí, por suerte, alguna vez Pero tienen que Jessica está inhibirles. odiada con ese tema. Sí. ¿Por Bueno, qué? ¿Por Ay, qué? Porque vamos- se quedó sin las piedritas. Vamos a meternos en un lugar muy opaco, Sí. que se investiga poco. ¿Saben por qué se investiga poco? Y esta es una hipótesis personal. Es porque Kicillof pone mucha pauta en los medios locales, en los medios bonaerenses, porque estamos hablando de la legislatura bonaerense, un lugar donde se gana mucho dinero, diputados y senadores, se investiga muy poco, por esto que te estoy contando, porque la legislatura auspicia a medios locales, la legislatura bonaerense, y quien te va a contar lo que pasa ahí es Nachito Grimaldi. Ahí tenemos nuestra carátula, los millones de la legislatura bonaerense. En una semana en la que la plata de la política volvió a estar a tope en la discusión pública, porque convergieron dos universos. Por un lado, figuras como Cristina Fernández de Kirchner hablando de candidaturas y por otro lado, médicos residentes y jubilados reclamando aumentos. Por eso logramos obtener documentos que nos muestran, en este caso, cuál es el salario de los legisladores de la provincia de Buenos Aires, que es la legislatura, al ser bicameral, que más dinero requiere de las arcas públicas. Y en este caso vamos a empezar a mostrar uno de los recibos de sueldo. Arrancamos con un diputado provincial bonaerense, A ver. que al descontarle los distintos impuestos, le queda neto algo más de 4.200.000 pesos. Aquí vemos entonces este recibo. Este es en bruto, 5.941.000, y con los descuentos queda en algo más de 4.200.000, aunque puede llegar a ascender a 4.800.000, porque hay algunos legisladores que también deciden derivar parte de ese dinero a sus partidos políticos. ¿A cuánto ¿Y estás equivale este seguro que dinero? ellos no cobran en negro también, además de lo blanco? Bueno, nosotros estamos con este documento que es completamente registrado y completamente oficial. Pero aquí uno de los puntos, Laura, es que este dinero equivale, por ejemplo, a 15 jubilaciones mínimas o a 3 salarios de los médicos residentes del Garrahan. Bueno, esta es una de las partes, ¿no? La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, a donde aspira llegar Cristina Fernández de Kirchner luego de las elecciones de septiembre. Cuando pasamos a la otra Cámara, la Cámara Alta de la legislatura bonaerense, el Senado bonaerense, vemos también líquido cobrar neto 4.925.554 pesos. La ecuación es muy similar. 15 jubilaciones mínimas, casi 4 salarios de médicos residentes del Garrahan. Y estos son datos que no están publicados, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en otras cámaras, como por ejemplo la Cámara de Diputados de la Nación. Por eso es que hablamos de la legislatura bonaerense como una dependencia donde la transparencia no es una característica que la describe. Sin duda. Yo no recuerdo ahora el dato, pero ¿cuánto gana la vicepresidenta? ¿Te acordás el dato, Gasu? ¿Vos te acordás, Lilia? ¿Qué, con las creo- pensiones y el retroactivo? La vicepresidenta Villarroel. Villarroel, creo que gana lo mismo que Javier, 3 millones. Bueno, Pero el problema acá no es en los salarios, es en la cantidad de asesores que tiene la legislatura. y tienen Creo- otros privilegios, chofer. Sí, o sea, el tema no es tanto eso, la cantidad de asesores que tienen. Yo, por lo menos, lo que veo es que al menos los senadores en provincia ganan más o menos lo mismo que los diputados. Nosotros en Nación ganamos un poco más, creo que 5 millones en líquido, digamos, y los senadores tienen 9 millones y medio en bruto, que creo que son 7 y medio en líquido, digo, y tienen 20 asesores. Son cosas que yo no entiendo, pero la verdad, o sea, los gastos a veces no son el sueldo de, sino las cosas. Vos dijiste algo que, a ver, no cobran en negro, pero muchos cobran retornos. La Gran Chocolate, la que hacen dan contratos, ¿no? Y eso se vienen acusando entre ellos, porque lo hacen casi todos. Y de ahí sacan caja y con eso pagan militantes, operetas, call centers y todo lo que La vos te puedas política imaginar. tradicional está podrida. O sea, el sistema está podrido. Este es el punto.
Sí, por eso yo te decía que estamos viviendo una renegociación del contrato social. La gente no quiere más eso. Nadie quiere, yo no quiero eso. O sea, toda mi vida tuve que bancarme estas cosas y esta es la oportunidad de terminar con esto. Hablo hoy, hablando de la campaña, está obviamente disparada, y dio una entrevista Máximo Kirchner hoy o ayer. ¿Hoy la dio? Hoy. Bueno, vamos a escuchar una parte de esa entrevista. Quizás sí sea un presidente más histriónico en ese sentido, ¿no? Más, y lo maneja bien, aparte, eso se siente cómodo con el peligro que conlleva manejarse de esa manera, ¿no? Lo que un día cae bien y gracioso, cuando la economía no responde en los términos esperados para el conjunto de la sociedad, eso vuelve con la fuerza de un tsunami. Yo creo que es un modelo económico que despierta y opera sobre nuestras miserias y suprime lo mejor de las virtudes que tenemos como pueblo. Bien. Eso como concepto básico, humano, filosófico, más allá de lo económico. Y a partir de ahí, descartables todos. Bien. Diego. ¿Sobre este señor? Sobre este señor. Mirá, los peronistas usaron a los jubilados para saquear el Estado. Ese sería primer acto. Te lo voy a hacer en acto. A ver, lo vas a hacer en película. Sí, en película. Hoy viste que hablamos de la tregua. Primer acto. Los peronistas usaron... Que los jóvenes googleen lo que fue la tregua. Sí, por favor. Primer acto. Los peronistas usaron a los jubilados para saquear el Estado. Segundo acto. Los peronistas usaron a las mujeres para saquear el Estado. Tercer acto. Los peronistas usaron a los discapacitados para saquear el Estado. ¿Cómo se llama la obra? Usaré y seré millones. Bueno, ahí tenés los millones. Esos millones que se afanaron usando como telón a las mujeres, a los discapacitados y a los jubilados. Y a los pobres te falta. Y bueno, tenemos una información. Hoy hablamos del señor Grabois, que llamó a, no sé qué palabra usó, algo así como estar en un estado de alerta si la meten a Cristina presa, que era un poco lo que cantaba la Cámpora, ¿no? Es muy interesante lo que decís. Vos sabés que... No, fue denunciado penalmente. Vamos, información urgente con esto. Ahí lo tenemos a Grabois, ¿no? En una amenaza directa, a la democracia, ¿no? Y a uno de los pilares de la democracia. Sí, lo acaban de denunciar penalmente en Comodoro Pi, ya seguramente se va a sortear quién investigará si cometió un delito. Lo denunció un ex juez, Alfredo Drochi, lo denuncia. Vengo a denunciar al señor Juan Grabois por presunta comisión de los delitos contra la seguridad pública y contra los poderes públicos hechos. En el día de ayer dijo públicamente que ante rumores que circulan en Comodoro Pi, que detendrían a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, él se declaraba personalmente en estado de alerta y movilización. Esto significa que estará atento y vigilante y que reclutará adeptos. Por lo tanto, implícitamente sería una instigación a impedir el libre ejercicio de la justicia o desobedecerla. Por lo expuesto, impreto el urgente despacho de la investigación por la gravedad institucional del señor Juan Grabois. Veremos si para la justicia es o no un delito los dichos de Grabois para violentar el orden institucional. Bien, una reflexión cortita. Mirá, a mí lo que me llama la atención es que este muchacho le hacía ruido la fortuna de Cristina Kirchner. Y ahora que hay un fallo que la condena a Cristina por la fortuna, dejó de hacerle ruido. Vez más. Yo una vez le hice una entrevista a Grabois en su casa y él me decía que le hacía ruido, por ejemplo, no era el caso de Grace, por lo menos no me lo dijo, pero que los intendentes vivían en countries y vivían... Una reflexión sobre Grabois. Me dijiste que venías picante. Bueno, Fernando te lo digo. No. Te la agrego breve y así en la completa. Sí. Grabois lo que tiene, porque si le hacía ruido la fortuna de Cristina y no le hace ruido que vaya en cana por esa fortuna, lo que tiene es la doble vara auditiva. Auditiva o perceptiva. Es la doble vara auditiva que el peronismo siempre se maneja para todo con doble vara. Bueno, callado, también la tiene Fernando, a nivel auditivo. Que le estás pegando al peronismo a lo loco, está callado, Fernando Grey. A ver,